y la vamos a grabar para que después podéis pasársela a los que no han asistido, se la podéis mandar a todos los demás consultores y sobre todo al líder del Templo Historia Familiar, que es muy importante. ¿Okay? Entonces, vamos a ver hoy una pequeña transparencia que he puesto aquí sobre la obra del Templo Historia Familiar. Vamos a leer aquí la que dice el presidente Monson sobre esto. Hermano Girón, ¿puedes leer esto que dice aquí el presidente Monson, por favor? Saquita, ahora. Dice, en esta obra ninguna cerradura se abre si no poseemos la llave de la fe. Yo les testifico que cuando hacemos todo lo que podemos para llevar a cabo esta obra, el Señor pone a nuestro alcance la sagrada llave que necesitamos para abrir el té. El té es que está tapado con... Que buscamos con tanta intensidad. Mis hermanos y hermanas, no se cansen de hacer el bien. Es que tapa un poco, que sus contribuciones son pocas e insignificantes. Recuerda que el valor de las almas es precioso ante la vista de Dios. Nuestra oportunidad es preparar el camino y llevar a cabo la obra y las ordenanzas luego de una fiel investigación para que de esta forma almas puedan prepararse para la gloria, la cual es su oportunidad divina. O sea que esta obra de que habla aquí el presidente Monson es la misma obra, es la gran obra de todos. ¿Eh? Es la obra que esto abarca tanto la obra misional como la obra del templo. Es la misma obra, es la obra misional. Entonces nosotros, por un lado, hacemos la obra misional al otro lado del velo y por otro lado se hace la obra misional aquí. O sea que lo importante es poder traer las almas, que dice aquí el presidente Monson, que tiene un gran valor ante los ojos de Dios. O sea que la obra misional se extiende al otro lado del velo. El presidente Corrado dijo que aprovechásemos a los líderes del Templo de Historia Familiar de Barrio, porque ellos son los que van a descargar a la presidencia del quórum de este trabajo, que la presidencia del quórum, como sabemos ahora, asumen funciones del obispo, porque el obispo, como sabéis, tiene que dedicarse prioritariamente a los jóvenes. Y entonces están delegando funciones tanto a la presidencia del quórum como a la presidencia de la Sociedad de Socorro. En Doctrinas y Convenios 128, podemos leer ahí, lo puede leer Antonio, ¿puede leer eso que pone ahí de Doctrinas y Convenios? Dice sí, y ahora mis muy queridos hermanos y hermanas, permítanseme aseguraros que estos son principios referentes a los muertos y a los vivos, que no se puede desatender en lo que atañe a nuestra salvación, porque su salvación es necesaria y esencial para la nuestra, como dice Pablo tocante a los padres, que ellos sin nosotros no pueden ser perfeccionados, ni tampoco podemos nosotros ser perfeccionados sin nuestros muertos. Eso lo dice en Doctrina y Convenios 128 el presidente Joseph Fielding Smith en la visión que tuvo sobre el mundo de los espíritus, ¿no? Todas estas cosas que veo, ¿no? Y efectivamente, nosotros para ser perfeccionados necesitamos a nuestros antepasados, a nuestros muertos, y ellos, por supuesto, pues también nos necesitan a nosotros para poder hacer la obra de salvación que tienen que hacer ellos, poder salvarse también y tengan la presencia del Señor. Aquí vamos a ver unos modelos de liderazgo que se llama modelo de liderazgo de historia familiar y del templo, que se deben de regir los barrios y las ramas. Este es el modelo estándar de liderazgo. Aquí vemos en este modelo estándar que tenemos el consultor de templo. Normalmente en vuestro barrio tenéis varios consultores. O sea, los consultores están liderados por el líder de templo de historia familiar, que es el que se reúne con ellos, los instruye, los enseña, los capacita, si tienen necesidad de ello. El líder de templo de historia familiar depende del consejero del quórum que está asignado a la obra del templo de historia familiar.
que a su vez depende de su presidente y el presidente a la vez del obispo, ¿no? O sea, este es el modelo estándar que dicen los apóstoles que deben de regir en los barrios que tengan suficiente gente, o sea, suficientes miembros para que se pueda llevar a cabo. Hay barrios como, por ejemplo, Ramas, que son muy pequeños y este modelo no puede ser porque no tienen suficiente personal. Entonces, hay otro modelo que es el segundo modelo que hasta hace poco también regía en algunos barrios de nuestra estaca, pero que si es posible, los apóstoles siempre indican que se haga el modelo estándar, porque aquí vemos que el consultor de templo, o sea, los consultores del templo dependen del consejero del quórum asignado. Y los consejeros del quórum, la presidencia del quórum y el consejero del quórum asignado, tal y como están las cosas hoy día, que tienen asignaciones del obispado ya, porque el obispado tiene que liberarse para dedicarse a los jóvenes, ya tienen bastante trabajo para encima también estar pendiente del templo y la obra familiar. Deben de supervisarla, pero la carga la tiene que llevar el líder de templo y historia familiar, puesto que parece que no, pero es mucho trabajo. O sea, el líder de templo y historia familiar más o menos es como un líder misional, pero al otro lado del velo. Más o menos igual. Ahora tiene que hacer su plan, sus informes y todo, igual que hace el líder misional normal. O sea que se debería descargar a la presidencia del quórum del trabajo que conlleva el líder de templo y historia familiar. Este es el tercer modelo, que este todavía es más reducido, de que los consultores dependen directamente del presidente del quórum y el presidente del quórum directamente del obispo. Y hemos dicho que esto se debería a cabo en el caso de que no hubiese suficientes miembros para hacer el modelo estándar, ¿no? Y este último, pues ya sería cuando ya no hay prácticamente en la rama, no hay casi nadie, entonces pues los consultores dependen directamente del obispo. Y ya el obispo, con el trabajo que tiene encima, pues tiene que llevar también el templo y historia familiar, pues sería bastante agotador para él. Entonces, como vemos aquí, los apóstoles que están aquí, que son el apóstol Bernard, Remlund y Stevenson, recomiendan firmemente el modelo estándar para la mayoría de los barrios. En el caso nuestro, quitando las dos ramas que tenemos, los demás barrios creo que pueden tener perfectamente el modelo estándar de templo y historia familiar. Vosotros ya lo tenéis, ya tenéis vuestro líder de templo y historia familiar, así que vosotros ya tenéis el modelo estándar. Entonces vamos a ver aquí la importancia del líder de templo y historia familiar y las funciones que tiene que hacer. O sea, el líder de templo y historia familiar tiene que dirigir la reunión de coordinación de templo y historia familiar, que la veremos ahora más adelante. Es una reunión parecida a la reunión de coordinación que tiene el que lleva la obra misional, ¿no? El líder misional, ¿no? Es el que dirige la reunión cuando se la tenga que hacer de templo y historia familiar. Es el que implementa junto con sus consultores el plan de templo e historia familiar de barrio. Cuando hay una reunión de coordinación de templo e historia familiar, la reunión está formada no solamente por los consultores del líder de templo y familiar, sino también por los consejeros de la sociedad de socorro y del quórum de élderes que están asignados a la obra del templo e historia familiar. En esa reunión se implementa y se elabora el plan para que una vez que se haya elaborado, se lleve al consejo de barrio, el consejo de barrio lo tenga que ver y sea aprobado por el obispo. Ya lo veremos ahora más adelante. También, junto con sus consultores, ayuda y anima a los nuevos conversos, a los jóvenes y a los has que lo necesiten a tener hasta la 4ª generación en su árbol genealógico y de llevar nombres al templo. O sea que esta es una misión que tienen tanto el líder del templo de historia familiar como los consultores. Y coordina con el líder misional para estar al día de los nuevos bautizados y de los que se vayan a bautizar también y comenzar a ayudarlos con su árbol genealógico en Family Search. En las reuniones de coordinación de templo y historia familiar, no siempre, pero ocasionalmente deberíais de invitar también al líder misional.
o a los misioneros, para que ellos os informen de los próximos bautismos que hay, que los que tengan ya fecha para el bautismo y los que se acaban de bautizar, para empezar a trabajar con ellos en su árbol genealógico y que empiecen a llevar nombres al templo. Y también una de las funciones que tiene el líder de templo historia familiar es alentar, coordinar y facilitar la asistencia al templo. Los consultores como vemos aquí una sala de consultores, los consultores es muy importante que los consultores puedan ayudar a todos los miembros con la obra del templo Historia Familiar. O sea, los consultores tienen que saber trabajar en Family Search. Sabéis que llevamos, ya creo que esta fue la tercera semana que se está dando los jueves, todos los jueves se ha cambiado la hora a las 5:30, pero en fin, un poquillo más tarde para ver si puede acudir más gente, para estar dando unas clases de primeros salidos de Family Search, del programa de Family Search en concreto. Yo me imagino que alguno de vosotros me parece que habéis asistido, para saber manejar el programa y sacarle partido, porque es un programa muy potente y muy importante. Y estas clases que se están dando de Family Search y de búsqueda de registros y de indexación y cosas de esas, pues es muy importante que asistan los consultores y el líder de templo y historia familiar, para que los consultores, siempre se aprende algo de que asistamos a alguna clase, siempre. Yo siempre que asisto aprendo algo. Por mucho que nos creamos que sepamos, siempre hay algo que se nos escapa y lo podemos aprender en cualquier clase o en cualquier capacitación que se dé sobre esto. Entonces los consultores tienen que saber trabajar con el programa para poder ayudar a los jóvenes, a los HAS, a los nuevos conversos, a los miembros que le haga falta, etc. Y si los consultores, por alguna razón, se les ha olvidado o necesitan reciclaje por lo que sea, pues el líder de templo historia familiar tiene que capacitarlos y ayudarles. Yo ya le digo a todos los barrios de que si necesitan algo, que me llamen, porque yo les puedo ayudar en lo que le haga falta. Estoy a vuestra disposición. ¿Sí? Esto que vemos aquí es ya se lo pasé ya hace tiempo, ya se lo pasé a los líderes de templo historia familiar, que algunos no estaban todavía como líderes, algunos eran todavía los consejeros del quórum. Y es un informe que pasó el presidente Corrado, que se debería de informar semanalmente. Este informe, como veis aquí, se pone una serie de datos, como son el nombre del presidente del quórum y tal, y después se pone aquí, se rellena aquí con los consultores. A cada consultor, como veis aquí, se le asigna un miembro, que puede ser un joven, un hash, un miembro que necesita ayuda o un nuevo converso o uno que se vaya a convertir en poco tiempo, ¿no? Para ayudarle a hacer por lo menos hasta la cuarta generación. A que tenga una cuenta de Family Search, a que pueda llevar nombres para el templo, a que sepa hacer indexaciones y que tenga por lo menos en su árbol, ayudarle a que su árbol tenga por lo menos hasta la cuarta generación. Aquí hay varios, o sea, a cada consultor se le debe asignar un miembro que necesite ayuda. Y este miembro se le va haciendo un seguimiento y todas las semanas el consultor le va informando a su líder de templo historia familiar, que a su vez me tiene que informar a mí, pero yo informar a la estaca para hacer un seguimiento de esto. ¿Sí? Entonces, yo de todas formas, si queréis, os mando una copia de esto a todos para que le tengáis, porque es muy importante. Esta es la reunión de coordinación de templo historia familiar. Aquí, como veis, interactúan con las presidencias del quórum de la Sociedad de Socorro y con el Consejo de Barrio. En la reunión de coordinación de templo historia familiar está formada por el líder de templo historia familiar de barrio, los consultores que tienen que estar ahí, la consejera de la presidencia de la Sociedad de Socorro, asignada a la hora del templo historia familiar, el consejero del quórum, asignado también al templo historia familiar,
y los misioneros de tiempo completo. A lo mejor se puede hacer una reunión que, como veis aquí, pueden estar o no pueden estar, dependiendo, ¿no? Pero es conveniente que por lo menos en una reunión estén. Y también yo he añadido aquí que también sería conveniente que esté de vez en cuando el líder misional para informar, es decir, en qué situación están los miembros que se van a bautizar o se acaban de bautizar para poder ayudarles con la historia familiar. Hermana Lisa, ¿puedes leer lo que dice aquí abajo escrito en rojo de esto? Aquí hay aquí el líder de templo e historia familiar de barrio asiste y es quien dirige la reunión con los consultores de templo e historia familiar con un plan sencillo y claro de templo e historia familiar. Es que lo tapa donde dice actualización. Y lo de abajo no lo vemos. Lo de abajo no se ve, como no sea que lo sube. No es que no lo puedo subir, porque es la presentación, entonces termino yo de leerlo. No te preocupes. Yo sí lo veo aquí perfectamente. En fin, dice que hemos dicho con un plan sencillo y claro de templo e historia familiar de barrio. La reunión de coordinación no debería durar mucho, o sea, no debería durar mucho tiempo. Dice, recordar, es mejor tener una reunión no muy buena a no tener ninguna reunión. La reunión se realiza con regularidad. O sea, esto quiere decir que las reuniones de coordinación de templo y historia familiar hay que hacerlas regularmente, igual que las reuniones que hacen de coordinación misional. O sea, por lo menos una vez a la semana o una vez cada 2 semanas, como muy tarde, ¿no? Se tiene que hacer regularmente para estar viendo los seguimientos que se van haciendo con los miembros que lo necesiten. ¿Okay? Entonces, el plan de templo e historia familiar que da aprobación el Consejo de Barrio, que tenemos aquí a la izquierda, deben incluir las siguientes cosas que pone aquí, ¿no? Incluir a los niños de 10 a 11 años para que vayan teniendo ya su cuenta de Family Search. O sea, al tener su cuenta de Family Search, tienen que tener ya su cuenta de la iglesia, su cuenta LDS. Tienen que incluir también a todo nuevo converso de 11 años en adelante, ayudar a los miembros del barrio que no tienen sus 4 generaciones, cómo se le va a ayudar, haciendo propuestas y haciendo metas. También ayudar a miembros a prepararse para el templo, también cómo se puede hacer eso, ¿no? Alentar y coordinar y facilitar la asistencia al templo sin establecer cantidades determinadas o sistemas de informe de asistencia al templo. O sea que eso, las cantidades, eso no se tiene en cuenta, ¿no? Eso dice, a ver cuánto van a ir al templo. Que los que vayan al templo que realmente tengan el deseo de ir al templo, no que se llene un autobús con gente que a lo mejor no tiene tanta interés en el templo, ¿no? Entonces, alentar, coordinar y facilitar la asistencia al templo. Para procurar que todos los que puedan ir al templo. Pero no tener en cuenta eso ya lo tiene en cuenta el obispo para los autobuses. Para nosotros, el líder del templo y de historia familiar, no tiene que tenerlo en cuenta. Entonces, en el consejo de barrio, se puede invitar también al líder de templo e historia familiar para que pueda aclarar alguna duda que suelta, pueda decir también el propósito de lo que se ha puesto en ese plan o lo que sea. Entonces, se puede invitar al líder de templo, historia y familiar también para que esté presente cuando se vaya a ver el plan de templo, historia y familiar. El plan de templo, historia y familiar se propone, o sea, en las reuniones de coordinación y tiene que ser aprobado por el obispo y el consejo de barrio. O sea, el obispo es el que lo aprueba. ¿Okay? Una vez que está aprobado el plan de templo, historia familiar, entonces el obispo se lo pasaría al consejero del quórum, que a su vez al presidente del quórum, perdón, que a su vez se lo pasaría a su consejero, el consejero se lo da al líder de templo, historia familiar, y a partir de ahí las reuniones de coordinación que hay ahora, ya una vez aprobado el plan, es empezar a tomar acciones, empezar a trabajar en él y a empezar a actuar, a empezar a hacer asignaciones, a empezar a trabajar en mandar los nombres al templo, empezar a trabajar con los miembros para que tenga hasta su 4ª generación, la forma que se han puesto en el plan, en fin, todo esto y se empieza a llevar a cabo
en las reuniones de coordinación una vez que el plan ya esté aprobado por el obispo y el consejo de barrio. Este que tenemos aquí es un ejemplo de plan de templo e historia familiar. Aquí vemos lo que se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, los objetivos, por un lado, las acciones propuestas para cumplir esos objetivos y las metas o el control que se vaya a hacer para que eso se lleve a cabo, ¿no? Entonces, los objetivos, pues se puede, por ejemplo, hacer participar a los niños de 10 y 11 años del barrio en la obra del templo de historia familiar. Las acciones propuestas que van aquí, pues establecer junto con la presidenta de la primaria un calendario de actividades de formación adaptadas a su edad. Eso puede ser un ejemplo, ¿no? Y las metas que todos los niños de más de 10 años deben presentar la aplicación a su familia antes de fin de año. Y así sucesivamente. Todo estos son objetivos, acciones que se de estos objetivos y metas, ¿no? También alentar a los niños y a los jóvenes a ser dignos de una recomendación del templo limitado y usarla en la edad adecuada. Incluir a todos los nuevos conversos. Y aquí tenemos las acciones propuestas. Y esta sería la segunda parte, ¿no? Ayudar a todos los miembros del barrio a familiarizarse con Family Shares, tanto en los ordenadores como en los móviles. Hoy día sabemos que los jóvenes manejan los móviles, son unos hachas manejando los móviles, o sea que yo podría manejar el programa de Family Shares perfectamente. ¿Verdad? O sea que este es el plan, un ejemplo de plan que si queréis también os lo puedo mandar para que os sirva de referencia, por si os hace falta. Vamos a ver lo que dice el Elder Bernard sobre esto. Hermano Girón, ¿quiere leer aquí lo que dice el Elder Bernard? La prédica del Evangelio y el ocuparnos de nuestros muertos, dos responsabilidades divinamente encomendadas. La línea divisoria artificial que todos o todas menudo... ¿Qué tan a menudo? ¿Qué tan a menudo? Es que no lo veo. Menudo trazamos entre la obra misional y la obra de historia familiar y del templo. Está desapareciendo esta en... Es también, a lo mejor. Esta es toda. Esta es de salvación. Una gran obra de salvación. O sea que esta es toda una gran obra. Es la misma obra. Aquí habla el Elder, como dice aquí en el segundo párrafo, dice la línea divisoria artificial que tan a menudo trazamos nosotros entre la obra misional y la obra del templo, ¿no? Historia familiar. Esa línea artificial dice que poco a poco va desapareciendo porque no debe estar ahí. Es la misma obra, dice el Elder Bernard. ¿Qué respuesta? Se me ha cortado, se me ha salido de aquí, no sé por qué. Un momentito, que vamos a volver a compartir pantalla, a ver si podemos ver. Si le preguntaran a un consultor de templo de historia familiar de barrio, ¿quién lo capacita a usted? ¿Quién es su líder? ¿Quién le da asignaciones? ¿A quién rinde cuentas? ¿Y quién le ayuda?
Si la respuesta es no estoy del todo seguro o si solo se le quedan mirando, ¿a qué se debe la confusión del consultor de templo y de historia familiar de barrio? ¿Es porque las cosas han cambiado en el último año y todavía están tratando de comprender e implementar las nuevas instrucciones? ¿O será que el obispo y el presidente del quórum de élderes no han comunicado qué modelo de liderazgo están usando? Ya sea el número 1 en azul, el 2 en rojo, el 3 en verde o el 4 en morado. Miremos el número 1, el modelo azul. Un consultor rinde cuentas al líder de templo e historia familiar de barrio, quien trabaja con la presidencia del quórum de élderes, que supervisa la obra bajo la dirección del obispo. Para desviarse de este modelo estándar de liderazgo se requiere una buena razón, la conformidad del presidente de estaca y la confirmación del Espíritu Santo. En ramas y barrios pequeños, algunos de estos llamamientos se pueden consolidar como se muestra en las siguientes diapositivas. Si no se ha llamado a un líder de templo y de historia familiar de barrio, uno de los consejeros de la presidencia del quórum de élderes toma esa función. Eso se debe a que el presidente del quórum de élderes por lo general delega esa responsabilidad a uno de sus consejeros. Si el presidente del quórum de élderes no ha delegado la asignación, el modelo de liderazgo sería el siguiente. Si el obispo no ha delegado al presidente del quórum de élderes, el modelo sería este. Obispos y presidentes de quórum de élderes, por favor, decidan el número 1, el 2 o el 3 o el 4 y que no sea un secreto. El uso eficaz de los consultores de templo e historia familiar de barrio es esencial para cumplir con una responsabilidad que viene de lo alto. Malgastar la buena disposición de un fiel consultor de templo e historia familiar de barrio es muy descorazonador. El modelo de liderazgo de barrio no debe ser ambiguo. Recomendamos el modelo número 1 para la mayoría de los barrios. Con el fin de ayudar a todos los líderes de barrio a cumplir con la obra de salvación, la primera presidencia y quórum de los 12 han autorizado una reunión de coordinación de templo e historia familiar, así como un plan de templo e historia familiar de barrio. Analicemos el plan primero y después la reunión de coordinación. El Consejo de Barrio desarrolla y analiza un plan sencillo de templo e historia familiar y el obispo lo aprueba. El plan incluye formas de elevar la visión y actitud generales del barrio hacia la obra del templo y de historia familiar. Un plan de templo y de historia familiar de barrio podría cubrir la participación de niños de 10 y 11 años en la obra de historia familiar y de alentarles a ser dignos para utilizar una recomendación de templo de uso limitado. Cómo involucrar a todos los nuevos conversos de 11 años en adelante en la obra de historia familiar y facilitar la obtención y el uso de una recomendación de uso limitado. También puede incluir un plan para ayudar a miembros del barrio quienes no tienen sus 4 generaciones en Family Search y ayudar a las personas asignadas a prepararse para el templo tal como se asigna, cómo alentarlos, coordinar y facilitar la asistencia al templo, y eso es muy importante, sin establecer cantidades determinadas ni sistemas de informes sobre la asistencia al templo. Para que los consultores de templo y de historia familiar participen, se podría llevar a cabo una reunión de historia familiar de barrio. Tener un grupo de personas dedicadas que se reúne genera un entusiasmo hacia la obra y la mantiene en la mente de los líderes del barrio a medida que ayudan a los miembros del barrio. El propósito
de dicha reunión es coordinar la obra del templo y de historia familiar de barrio, incluso la implementación del plan de templo y de historia familiar del barrio. La reunión se realiza con regularidad. El líder de templo e historia familiar de barrio asiste y es quien dirige la reunión con los consultores de templo y de historia familiar de barrio. Tan a menudo como lo permitan las circunstancias, también asisten un miembro de la presidencia de la Sociedad de Socorro y un miembro de la presidencia del Quórum de Élderes. En ocasiones, se podría invitar a los misioneros de tiempo completo. Con un plan sencillo y claro de templo e historia familiar de barrio, la reunión de coordinación no debería durar mucho. Debería estar centrada en las personas y ocasionalmente podría hacerse a distancia. La meta no es solo tener la reunión. La meta es coordinar la obra del templo y de historia familiar en el barrio. Los mensajes de texto, correos electrónicos pueden a veces cumplir con esta coordinación. En otras ocasiones, la reunión puede ser más eficaz cuando se lleva a cabo en persona. Estas son las invitaciones. Por favor, clarifiquen los patrones de liderazgo para los consultores de templo e historia familiar e implementen reuniones de coordinación de templo e historia familiar de barrio y planes de barrio de templo e historia familiar. Al hacerlo, el Señor acelerará su obra en ambas partes del velo y ustedes serán bendecidos en el proceso. En el nombre de Jesucristo, amén. Ok. Bueno, pues esta ha sido la transparencia que tenía para ustedes para ver en qué consistía esto que estamos viendo, los que está haciendo una reunión con todos los barrios para que vean la importancia de estas obras. Están haciendo mucho hincapié la primera presidencia, la estaca y todos los líderes para que se lleve a cabo la obra del templo de historia familiar. ¿Y alguna pregunta? ¿Alguna aclaración que queráis o algo? Como son tantas cosas seguidas, pues mi cabeza no lo recoge todo. Así que Pero a poquito a poco. Dice que va a hacer un vídeo, pues después lo repasamos. Claro. Ah, una cosa, ¿me lo puedes mandar por WhatsApp? No, por WhatsApp no. Si se está grabando. ¿Por correo? ¿Me lo puedes mandar por correo? No, por el correo, esto tiene, porque estos vídeos, si se cortan nos conectamos otra vez si queréis, porque está a punto ya de saltar esto. Sí, esto va a... Por correo es difícil porque tiene muchos megas, o sea que yo lo que hago es que lo subo y os mandaré el enlace, y con el enlace podéis verlo. Si podéis descargarlo ya de YouTube, pues nada, pues perfecto. Si no, pues veis el enlace y compartéis con todo lo que podáis. Vale. ¿Okay? Sí, bueno, básicamente todo es intentar coordinarnos con los consultores, ¿no? Trabajar con ellos, con los consultores, para que tengan familias, desde las familias que no están subiendo el nombre al templo ni cosas así, ¿no? Efectivamente, aquí es muy importante el líder de templo y familiar y los consultores. El líder de templo y familiar es el que, por decirlo así, controla a los consultores, ¿no? Tenéis que tener una reunión con él. Y entre todos sacaréis el plan de coordinación. Una vez que tengáis hecho el plan, ahí vais a asignar con los informes que tenéis semanales a qué consultor corresponde cada miembro para poder ayudarle a levantar su árbol hasta la 4ª generación o las pegas que tenga. Hay mucha gente que puede tener pegas en indexación, los jóvenes también que a lo mejor no saben, ayudarle a tener una cuenta de Family Shares o de la iglesia también, porque tienen que tener una de la iglesia también. Y todas estas cosas le ayudan. Primero se intenta ayudar a hacer el plan y una vez que se apruebe ya en el Consejo de Barrio, ese plan que hayáis subido, que el líder de templo y historia familiar se lo haya dado a la presidencia del quórum y se haya consultado allí, pues entonces ya empezáis a actuar y tomar acciones sobre el plan que habéis hecho. Vale. Si vamos a darle caña para que su mundo... Ya ha venido la luz. Su familia, su nombre en el templo y todo eso. Ahora efectivamente. Aquí, hermanos, hay mucho trabajo. O sea, es un trabajo bastante... Tiene bastante trabajo esto porque hay muchos miembros que
que tienen a la obra familiar un poco echada al lado, ¿no? Y es tan importante como la obra misional, como ya hemos dicho antes. Entonces tenéis que ayudarlo y tenéis que promocionar de que tanto los jóvenes, que últimamente están un poquillo flojillos, en que estas cuestiones se interesen por la obra del templo también. Y que se animen con el programa, porque el programa tiene muchísimas posibilidades. El otro día nos dio una capacitación Erika, del barrio de Almería, que es una joven de 16 años, y sabe muchísimo del programa y de buscar registros y hacer de todo. Y si trabajamos con los jóvenes y los animamos, pues perfecto.